Hola, hola, bienvenidos nuevamente a su canal Odair el Mate. En esta ocasión vamos a hablar de raíces de la unidad. Y pues bueno, hablar de raíces de la unidad, ¿será que el 1 solo tiene como raíz al 1? La raíz quinta de 1 serán 5 unos. Bueno, eso en el caso real. En el caso complejo, las cosas cambian. Entonces, vamos por ello. Para hablar de ello, entonces hablamos de la forma polar de un número complejo. Porque pues claramente los números que conocemos no tienen... Sí, se está grabando, estaba mirando. Los números son normales. Pues no, también tienen forma polar, pero vamos a hablar de los números complejos. Entonces, dado un número complejo en sus coordenadas rectangulares, z igual a x más y y y, se dice que está en la forma polar z igual a r coseno teta más i seno teta, cuando calculamos su r, que r es precisamente la norma del complejo o argumento, que consiste en sumar los cuadrados de las componentes rectangulares, ¿verdad? Y entonces podemos hablar también del ángulo. Entonces hablamos de r, que es la norma, y del ángulo teta, que es el ángulo que forma con el eje real positivo en el plano de Argand. El plano de Argand es el mismo plano coordenado, solamente que ya no se habla de x y y, sino que las horizontales son, el horizontal es el eje real y el vertical es el eje imaginario. Bueno, esta es la forma polar. Ahora bien, hablamos de la fórmula de Moivre y hablamos de su correspondiente teorema, el cual vamos a asumir sin demostración. La demostración se hace por inducción. En nuestros videos anteriores también hemos explicado qué es la inducción matemática. Entonces dice la fórmula de Moivre que si z es un número complejo con norma r y argumento teta, es decir, si tengo z en su forma polar, entonces elevar a la n este número complejo en z consiste tan solo en tener que elevar la norma a la n y multiplicar el teta por n, es decir, que ahora nuestro número complejo, en vez de ser z igual a r coseno más i seno teta, al elevarlo a la n nos va a quedar como r a la n coseno de n teta más i seno de n teta. Es decir, es más fácil elevar. Lo interesante de tener un número en su forma polar es que es muy fácil elevarlo a una potencia. Y pues claramente teniendo esto nos da como resultado, o podemos pensar en que si es fácil elevar a la potencia, entonces también debe ser fácil sacar raíces. Pues claramente que sí. Esta es la mejor manera para sacar las raíces, porque sacar las raíces de un número complejo teniéndolo en coordenadas rectangulares no es fácil. Es más fácil teniéndolo en forma polar. Entonces, siempre que vayamos a elevar a una potencia o a sacar raíces de un número complejo, mejor pasarlo a forma polar. Y entonces podemos hablar ahora sí de la raíz de un número complejo. Entonces considere el número complejo dado en forma polar, claramente distinto de 0, y consideremos un número entero positivo n. Dice el teorema que existen exactamente n números complejos para los cuales tenemos que elevar un número w a la n me da el z, es decir que z tiene exactamente n raíces. ¿Y cómo las puedo escribir? Bueno, aquí las puedo escribir w sub j, donde j va a ser entre 0 y a n-1, precisamente aquí están las n, ¿no? Las n raíces. Entonces w sub j va a ser r a la 1 sobre n
por el coseno de teta sobre n más j2pi sobre n más i seno de teta sobre n más j de 2pi sobre n. Mira, recuerda que recuerda que tenemos unas funciones trigonométricas que tienen una frecuencia, ¿no? Que se repiten, que son periódicas. La palabra es periódicas. Bueno, entonces, como nuestro video consiste en hallar las raíces de la unidad, entonces nuestro z va a ser 1. Pero ¿cómo escribimos el 1 en forma de complejo? Bueno, la respuesta está acá. Consideremos el número z igual a 1 más 0i. Claramente si hacemos la operación es el número 1. Pero en forma compleja se escribe de esta manera. ¿Por qué lo escribimos así? Porque claramente necesitamos las coordenadas polares, las cuales son 1 coseno teta, coseno 0, más i seno 0. ¿Por qué 0? Pues porque si yo lo dijo en el plano de Argand, me da hacia arriba, me da hacia la derecha ahí. Porque es 1 en los reales y 0, 1 en los reales y 0 en los imaginarios. Entonces si yo dijo el plano, entonces será 1 en los reales y 0 en los imaginarios. Quiere decir que no me está formando ningún ángulo, no hay elevación, por tanto el ángulo es de 0 grados. Teniendo esto en mente, quiere decir que nuestro r es 1 y nuestro teta es 0. Entonces si nos devolvemos, tan solo basta con calcular el W1 y calcular las potencias. El r es 1, sabemos que el teta es 0, entonces vamos a tener solo este pedacito, y lo mismo para acá, solo vamos a tener este pedazo. Es decir, que basta con calcular las potencias de W1, donde W1 es coseno de 2pi sobre n más i seno de 2pi sobre n. Es decir, que si yo quiero las raíces quintas de la unidad, voy a considerar aquí a n como 5, entonces 2pi sobre 5, 2pi sobre 5, y voy a calcular las potencias. Igualmente ya sabemos calcular potencias, ¿no? Es multiplicar por cada uno, ¿recuerdan? Que eso también está en las diapositivas, ya lo vimos. Aquí está, míralo. Entonces es n veces el ángulo. Es decir, que calcular el cuadrado de este es multiplicar por 2 acá, multiplicar por 2 acá, y ya tenemos W1 al cuadrado. Bueno, entonces procedamos a calcularlas, y para eso tenemos a nuestro buen amigo Python, ¿cierto? Entonces calculemos las raíces. Entonces def raíces, y recibe como un parámetro n, ¿cierto? Vale, pero pues eso yo ya lo había hecho para que no rindan el video. Entonces vamos a, como siempre, explico el código, que este está bastante completo, pero lo vamos a hacer acá en Spider. Entonces importamos la librería CMAT, que es para trabajar con números complejos. Importamos la librería Pretty Table, que es para hacer tablas bien bonitas, y ahorita veremos, hacemos tablas en consola bien bonitas. Y como siempre importamos la librería Matplotlib, que es para dibujar. Pues aquí dice que no la estamos usando porque en este momento no hay nada graficado, pero sí, la idea sí es graficar, ¿no? Entonces aquí lo que nos hace nuestra función raíz unidad para un grado dado, ¿cierto? Entonces calcula el número complejo. Ponle cuidado, mira, este es el número complejo que tenemos acá en coordenadas rectangulares.
Entonces la coordenada rectangular, entonces le estoy diciendo que a este número complejo le asigne las coordenadas rectangulares de este número complejo. Pero si tú observas, este es el que tenemos acá. Mira, tenemos 1, el argumento es 1, ¿cierto? El argumento es 1 y es el que tenemos aquí, que el argumento es 1. Y tenemos que el ángulo es 2pi sobre n. Y míralo acá, 2pi sobre el grado, que precisamente es n. Claro, si no nos queremos equivocar, pues ponemos n, ¿verdad? Le decimos que acá no es grado, sino es n, ¿cierto? Y entonces en vez de decirle grado más 1, voy a decirle n. Y entonces ahí ya tenemos calculado este número complejo en coordenadas rectangulares. Pero, ¿por qué lo hacemos? Bueno, ya miraremos. Lo siguiente es crear una lista de las raíces, porque lo que nos va a devolver nuestra función va a ser raíz, o sea, las raíces de la unidad, ¿no? Entonces, para tal efecto vamos a calcular las potencias. Y para tener una historial de esas potencias, pues vamos a guardarlo en la lista de las raíces. Y entonces en esta lista de raíces, por cada iteración de este i, vamos a colocarlo, y es más, podemos colocar desde 0 hasta n, ¿cierto? Vamos a hacerlo distinto. Vamos a decirle que calcule hasta n, ¿cierto? Y vamos a mirar si calcula las raíces que necesitamos, ¿no? Necesito que a lo último imprima, bueno, así, porque él va a imprimir aquí los índices. Entonces, tengo lo siguiente, vamos a ver si nos quedan faltando. Entonces lo que va a hacer es agregar a cada potencia a la i, míralo. Entonces, cuando llegue a la n-1, pues va a calcular a la n-1 y va a comenzar en 0, o sea que va a comenzar desde el número 1. Este j que tenemos acá es para que sea bonito en la tabla, que es el que va a quedar acá. Podemos colocar también el i, pero este j es para que me colore, para que me quede en color verde los i's. Es decir que vamos a tener una tabla donde las columnas van a ser la potencia y las raíces. Bueno, teniendo eso, entonces vamos a decirle pues que verifiquemos que funciona, ¿no? Raíz unidad, y vamos a empezar calculando las dos primeras raíces de 1. Entonces calculemos. Dice que no está el módulo Pretty Table. Esta cosa no tiene instalado eso. Bueno, toco instalarlo. Entonces vamos a instalar el módulo Pacman. Si no lo instala, entonces vamos a hacerlo en Colaboratory. Aquí está, míralo, Python Pretty Table. Entonces instalémoslo, copiar. Bueno, ahí está mirando qué dependencias necesita. Y listo, que lo instale, ¿no? Perfecto, ya lo instaló. Ahora sí corremos. Y mira, aquí está la tabla que necesitamos. A ver si la podemos ver más, no la deja ver más grande. Pues entonces en la potencia 0 tenemos nuestro señor 1 y tenemos el menos 1, ¿no? Porque pues esto es por 10 a la menos 16,
Quiere decir que tenemos como raíces a1 y a -1. Bueno, nosotros habíamos dicho que íbamos a graficar, ¿no? Entonces grafiquémosla. ¿Dónde está? Por acá está. Entonces la idea es graficar el plano de Argand, que ya entendimos este código, ¿cierto? Entonces aquí lo que vamos a hacer, esto ya lo habíamos hecho antes, que esto es para definir los colores de los ejes y para que me quede con un fondo que yo quiero. Eso es todo lo que hace esta función. Ahora vamos por la siguiente. Definimos nuestro plano de Argand. Entonces aquí tenemos nuestro plano de Argand, que llama a nuestro AX, el Move Spines que teníamos antes. Y pues bueno, esto lo que hace es, creamos una parte real y una parte imaginaria, dos listas. Definimos, ok, dice que el color Blue EP no lo conoce, entonces ya se lo colocamos. Vamos a definirlo acá arriba, ¿cierto? ¿Qué más no conoce? Bueno, por ahora no hay más. Entonces se hace esto, colocamos los ejes entre -1 y 1 para X y para Y, porque pues no van a ser más grandes que -1 y 1, pero para que no quede sobre el borde de la gráfica, entonces 1.1. Ahora le ponemos el título, lo colocamos en color azul, creamos un contador. No, aunque el contador la verdad no lo necesitamos, esto yo lo usé para otra cosa. Listo. Ok. Entonces, para I incomplejos, ¿quiénes complejos? Pues es los que se ingresaron, ¿no? Que supongo que esos complejos van a ser los que ingresa de acá, ¿verdad? Primero raíz y después viene este. Listo. Vamos a mirar si tenemos razón, ¿no? Ajá, exactamente, mira, raíces y metemos a raíces acá. Listo. Entonces, dice que vamos acá en complejos, entonces creamos la parte real del número complejo, o sea, este, ¿cierto? Para no confundirnos, vamos a llamarlo K. Entonces aquí vamos a ponerle una K, aquí vamos a ponerle una K para no confundirnos con la I de imaginario, ¿no? Y entonces acá le dice que, bueno, mientras voy escribiendo voy explicando. Entonces aquí se toma la parte real, se saca la parte imaginaria, que esto lo hace precisamente la librería CMAT. Entonces tomamos la parte real, la parte imaginaria y graficamos. Este lo que hace es graficar los punticos y este lo que va a hacer es trazar, es decir, unirnos los puntos. Eso es lo que va a hacer. Listo. Entonces, para que quede cerrada nuestra gráfica, creamos un XN, cierto, que es la longitud de complejos -1, y creamos el YSUN. Listo. Entonces tenemos este acá, este no lo necesitamos. Listo. Y entonces aquí nos genera nuestro gráfico, es decir, tenemos un gráfico de puntos, tenemos un gráfico de líneas, tenemos una tabla y tenemos una lista de las raíces. Entonces probemos que funciona, ¿no? Entonces vamos a decir plano Argand, donde complejos aquí precisamente vamos a colocarlo acá, raíz de unidad, sin tener que, a ver si nos funciona así nomás, raíz de unidad 2,
que no me deja ver nada. Y aquí vamos a decirle el color de los ejes. Ok, entonces para decirle el color de los ejes, aquí dice que el color de los ejes yo lo dejé con, o sea, yo puse esto. ¿Cierto? Y entonces tengo que definir quién es Aureolín. Aureolín es este color. Entonces los colores los definimos bien arriba. ¿Y cuál es el otro? Cinnabar. Y tenemos por último Tigrín. Y el colorcito que les dije, sí, el J de acá es el que me coloca en verde los colores, las potencias. Listo. Entonces, teniendo esto en mente, que nos grafique, ¿no? Entonces corremos y nos coloca las variables, nos coloca la tabla nuevamente y nos hace el gráfico. Vamos a desacoplar para lo más grande y aquí está el gráfico. Tengo la seria sospecha de que está haciendo gráficos dobles. A ver, no, está haciendo solo uno. Listo, entonces tenemos este gráfico donde nos muestra que 1 es una raíz y menos 1 es la otra raíz, o sea, cuando tenemos dos raíces. Bueno, entonces miremos qué pasa cuando son 3, ¿no? Entonces vamos acá. Entonces yo ya no necesito que haga esto, porque él automáticamente me está haciendo todo. Vamos a ver si nos imprime la tabla. Perfecto, nos imprimió la tabla. Vamos a colocar esto más hacia acá para que sea completo. Exacto. Entonces nos colocó la tabla 0, 1, 2. Vienen las 3 raíces y aquí nos grafica las 3 raíces. Tenemos un triángulo. Quiere decir que por cada vez que yo haga una raíz voy a tener un polígono. En este caso tenemos este polígono, que es un triángulo. Es decir que si yo hago 4 vamos a tener o bien vamos a tener un cuadrilátero, ¿verdad? Bueno, que calcule 4. Ahí tenemos las 4 raíces y él nos calcula precisamente un cuadrilátero. ¿Qué creen ustedes? Esto parece un paralelogramo, ¿no? En fin. Y si le pongo 5, entonces quiere decir que nos hace ¿qué? Un pentágono, ¿no? Ahí están calculadas las raíces y aquí están dibujadas. Precisamente nos grafica un pentágono. O sea que si quiero un hexágono, basta con poner 6, ¿no? Tenemos un hexágono. Bueno, vámonos más grandecito. Vamos por 10. Aproximémonos. Aquí nos calcula las raíces. Vamos a subir esto más. Perfecto. Ahí nos calcula las 10 raíces. Y aquí nos calcula el polígono con 10 lados. Bueno, y esto se ve más interesante con números más grandes. Bueno, que calcule un eneágono. Míralo, de 9 lados, un polígono de 9 lados. Vamos por 12 lados, más interesante. Dodecágono, ¿no? Ahí están las calculadas las raíces y aquí nos tiene el gráfico. 15. Muy interesante graficar esto. Calcula las raíces y tiene los 15 puntos, ¿no?
Vamos a hacer una cosa aquí, vamos a cambiar una cosa acá. Vamos a decirle que coloque, vamos a ver si nos dice, si coloca j más 1. ¿Será que sí? No, dice que no. Bueno, dejémoslo así. Solo puedo concatenar cadenas. Ah, ok, o sea que esto es una cadena. Listo. Entonces, vamos en 15, vamos por 18. Ahí nos calcula las 18. Grafica. Y pues bueno, nuestra última gráfica que tiene que ver con las 27 raíces de la unidad. Las calcula. Y tenemos 27 raíces. O sea que cada vez más nos acercamos a la circunferencia, ¿cierto? Si yo hiciera esto más pequeño, o sea, más... a ver. Ah, mira, aquí me está mostrando todas las gráficas. Y le puedo decir que borre todos. Borrémoslos todos. Y vamos a crear, vamos a hacer uno con 54 raíces de la unidad. Esto a mano, complicado, ¿no? Calcular las 54 raíces. Qué interesante que exista un programa como estos que nos calcula las 54 raíces. Listo, listo. Ah, mira, ajustar gráficos a la ventana. Entonces ya aquí le puedo decir el tamaño. ¿O no? No, no me deja modificarlo. Puedo modificarlos acá. No, no me deja modificarlo. Ve. Puedo guardarlo, bueno, en fin. Y yo quiero que calcule algo más grande. A ver. Y él nos muestra las 108 raíces y nos calcula la circunferencia, ¿no? Realmente eso ya es una circunferencia. Parece una elipse, pero precisamente eso era lo que quería mostrar. Vamos a borrar todos los demás gráficos. ¿Cómo es que se borran todos los gráficos? Borrar todos los gráficos. Y vamos a correrlo nuevamente. ¿Listo? Y este. Bueno, no me deja. Es cuestión de zoom, pero no deja, ¿no? Sería muy interesante que se viera la circunferencia. Pero yo creo que ahí tenemos idea, ¿no? Que si lo hiciéramos a mano, daría una circunferencia. El problema está en que se ve más ancho que alto. Listo, listo. Y hasta aquí hemos llegado. Este es nuestro final del video. No se pierdan nuestro próximo video que tiene que ver nuevamente con geometría analítica. Y se trata de que dado un triángulo, podemos construir un triángulo con el doble de distancias al triángulo dado, pero pues con el mismo vértice. Es decir, vamos a hacer uso de nuestro video de división de un segmento en una razón dada, ¿cierto? Usaremos ese programa y con ese programa calcularemos que tenemos un triángulo y de ese triángulo haremos uno más grande, el doble de grande exactamente, pero en distancias, no en área, en distancias. Puede que después hagamos otro más grande en área, muy interesante. Bueno, suscríbase, no se pierda el próximo video y así se calculan las raíces de la unidad. Claro, también esto puede servir para calcular las raíces de cualquier otro número complejo. Hasta pronto.